un muchacho que ha pagado un precio por seguir a Cristo. Seguir a Cristo no es fácil, es bien difícil. Y yo tomé una vez la decisión de hacer lo que hizo Tito ya hace muchos años, y les cuento que fue muy duro, fue durísimo para mí. Al punto de que yo aprendí a vivir en las puertas de las casas, aprendí a pasar hambre, aprendí a ser picado por los zancudos, aprendí a hacer muchas cosas, y la guerra espiritual que se libra en esos lugares no es fácil. Por eso para nosotros es de gran gozo el que él pueda compartir su testimonio con todos los que en estos momentos estamos en este grupo. Tito ha sido parte de nuestra iglesia, parte muy importante. Tito se encargó de la alabanza en su momento. Tito también se encargó y fue parte del equipo de predicadores de nuestra congregación. Es una persona que siempre está dispuesto a servir. Nos ha tocado ayudarle a él económicamente en muchas de las decisiones que él ha tomado para partir a otros lugares y predicar. Sabemos que le ha tocado predicarle a los musulmanes. Sabemos que él en una organización cristiana que se llama Chi Alfa, le desarrollaron estrategias cristianas para poder penetrar a la juventud de ahora. Los que hemos estado en la universidad en algún momento de nuestras vidas, pues nos dimos cuenta de que somos objeto de todas las doctrinas del mundo. En mi época era el marxismo, la máxima expresión, y a mí me tocó lidiar mucho con el marxismo también. Ahora pues estamos viendo muchos movimientos extraños que incluso van a seguir siendo muy complicados, pero en ese mundo es donde se va a desenvolver Tito. Ir a Nueva York a predicarle a los estudiantes de las universidades es tan o más complicado que ir a predicarle a los musulmanes, porque usted se va a encontrar una gran cantidad de doctrinas diferentes y el acechanza sobre su vida va a ser permanente. Todos los días del mundo él va a tener que doblar rodillas. Y no solamente los insto a ustedes a que lo apoyemos económicamente, sino que también espiritualmente. La guerra es fuerte. Nada más leanse ustedes el libro de Filipenses de Pablo cuando estaba en Filipos y se van a dar cuenta la cantidad de acechanzas que él tenía. Pablo le daba gracias al pueblo porque siempre lo recibían bien a él en Filipos, después de haber pasado muchas hambres, después de haber pasado muchas necesidades. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando Pablo decía esta expresión, realmente él había hecho todo lo que él podía para que Cristo lo fortaleciera. Hoy, para nosotros, los de la congregación de Más que Vencedores, es un gusto el que Tito comparta con nosotros. Yo sé que va a enriquecernos muchísimo a ustedes. Sus enseñanzas son abundantes y su experiencia de vida en el Espíritu también lo ha sido así. Es un hombre temeroso de Dios. Así es que, Tito, ya te cedo el espacio para que compartas lo que el Señor haya puesto en tu corazón. Perfecto, Noé, muchas gracias. Y de veras que estoy muy agradecido por ser parte de esta congregación. Estoy muy agradecido por ser parte de esta familia que me ha apoyado tanto, que me ha querido tanto y que me ha enseñado tanto. Mi corazón está lleno porque tengo la oportunidad el día de hoy de hablar con ustedes y estoy emocionado para ver qué es lo que el Señor quiere decir a todos nosotros. Así que vamos a empezar otra vez con otra oración. Entonces vamos a leer la palabra. Señor Jesús, gracias te doy, Señor, porque tú eres grande, tú eres fuerte y todas las cosas de este mundo están bajo tus pies, Señor. Tú eres el victorioso de Israel, el que va por enfrente de nosotros y nosotros vamos en victoria porque estamos agarrados de tu mano, Padre Santo. Señor, yo confío en ti, confiamos en ti, que tú eres la solución y el salvador de esta tierra. Señor, te deseamos más y más cada día, Padre. Que nos hables, que nos escuches, que tengas piedad sobre nosotros,
Padre, que como pueblo en Cristo, Señor, nosotros tengamos las enseñanzas y las estrategias para glorificar tu nombre de una forma que tú te mereces, Señor Jesús. Señor, ten piedad sobre nuestra nación, sobre todas aquellas que están doliendo en este momento por la discriminación o el racismo o el corona, COVID-19, todas las cosas que están pasando en nuestro mundo en este momento. Muchas personas están heridas y están siendo sacudidas para que tú hables a su corazón, Padre. En estos momentos, Señor, te pido que tú las agarres de la mano y les enseñes la verdad y que nos uses hasta nosotros, Señor, para poder mandar ese evangelio a todas las personas que necesitan, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues el día de hoy voy a leer la palabra de Dios en Mateo, capítulo 13, 31 y 32. Solo son 2 versículos, entonces lo voy a leer y después vamos a hablar más de estos versículos. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Sin duda, esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de todas las plantas. Esa se hace un árbol y hasta las aves del cielo vienen y hacen nidos en sus ramas. Pues como dijo Danubio, me llamo Milton Lima. Ustedes me pueden decir Tito, porque después de hoy vamos a ser como familia, así que toda mi familia me dice Tito, así que el día de hoy, después de hoy, me pueden decir Tito. Yo soy un hijo de Dios, soy un misionero de Cristo a las universidades. Lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre la parábola de la mostaza y por medio de ella voy a compartir con ustedes los encuentros que he tenido durante esos años de ministerio con los estudiantes de las universidades. Y cómo eso demuestra las fortalezas de oscuridad que Satanás está tratando de dominar las mentes y los corazones de las personas en las universidades. Y a finalizar, les voy a hablar de mi testimonio, de los encuentros que he tenido con los estudiantes. Y a finalizar voy a hablar de Nueva York, donde voy a plantar con un equipo, un ministerio en la Universidad de City College of New York. Okay, entonces vamos a empezar con mi historia. Ustedes tal vez conocen a mis papás, Milton y Patty. Mis papás son de lo mejor. Tuve el privilegio de crecer en una familia con papás cristianos que me instruyeron en el buen camino. Pero de todos modos llega un punto en la vida de cada persona que tenemos que ser responsables a nosotros mismos en nuestro caminar con Dios. Eso significa que solo porque mis papás son cristianos o eran cristianos no significa que automáticamente soy cristiano. Solo porque estoy en un McDonald's no me hace una hamburguesa, solo porque estoy en un garage no me hace un carro, solo porque mis papás son cristianos no me hace a mí también un cristiano. Y aunque yo iba a la iglesia y participaba en los servicios y estaba activamente viviendo una vida de forma que exteriormente se ve en rectitud, lo hacía por el amor a mis papás y también por el conocimiento de la palabra. Pero internamente mi corazón estaba lleno de pecado e injusticia. Y eso no es la salvación. Eso no es la vida en Cristo. Mi cristianismo solo era de boca y actos, pero nunca de corazón. Yo tenía más miedo al infierno que tenía temor a Dios. Yo cuando estaba en la high school dirigía estudios bíblicos y quería mantener mi reputación de cristiano, de buen joven. Yo quería desempeñar el papel de cristiano mientras que peleaba con mis amigos y deshonraba a Cristo. En la mañana estaba dirigiendo estudios bíblicos y en la noche me estaba peleando. En la mañana estaba dirigiendo estudios bíblicos y después el otro día estaba con otras mujeres y chicas de mi iglesia, de mi escuela. Entonces cuando vine a la universidad y podía ver el monstruo engañoso,
un monstruo que me interesaba un poco. Yo sabía que la universidad estaba llena de tentación, de valores que no son cristianos y cosas que nunca había visto en mi vida. Yo fui a la Universidad de Texas en San Antonio. Una de esas cosas que nunca había visto era, por ejemplo, una vez me estaba sentado comiendo en la cafetería y una chica me viene y me pregunta si quería ir a su habitación. De la nada, era mi primer día de la escuela. En ese momento vi que la universidad era más grande que lo que me esperaba. Gracias a Dios no fui con ella, le dije que no, que estaba bien, que tenía una clase. No sé qué le dije al final de todo, pero esas son las tentaciones que nunca jamás me había pasado en mi vida. Esas son las cosas que yo nunca había sido expuesto. O otra tentación o otra cosa que ese monstruo me estaba agarrando es cuando iba a la clase y oía que mis compañeros me estaban diciendo de las drogas que iban a hacer, de las fiestas a las que iban a ir y que me estaban invitando. O esas veces que yo iba a las clases con un deseo de un futuro fuerte, con un futuro lleno de dinero y que el amor de dinero era más grande que el amor que tenía Dios y estaba dispuesto a hacer lo que era necesario para salir adelante. Esas son las tentaciones que tocan a la puerta de cada estudiante de las universidades seculares. Esto es solo el principio que este monstruo te promete. Te promete muchas cosas buenas, pero después te paga con depresión, ansiedad y problemas mentales. He visto tantos estudiantes de temprana edad que están lidiando con esos problemas mentales. 18 años con depresión, ya tomando medicina para la depresión y la ansiedad, 18 años. Pero ahí estaba yo, en medio de una universidad de Texas en San Antonio, con 36,000 estudiantes. Y yo también tenía esos deseos que el mundo me estaba prometiendo. Era mi el quinto día de la universidad y estaba caminando en el Parque Central cuando un joven me dice, oye, veo que tienes una cadena con una cruz. ¿Acaso amas a Cristo? Y yo dejé de caminar. Y mientras que me volteaba, me puse a pensar cómo iba a responder y cómo mi respuesta me iba a afectar por el resto de mi vida. Si decía que sí amaba a Cristo, todavía tenía esperanza. Pero si digo que no, ahí iba a comenzar mi alejamiento de Dios por el resto de mi vida. Pero le dije que sí amo a Dios. Gracias a Dios le dije eso. Que sí amo a Dios, aunque en mi corazón no amaba a Dios. En mi mente amaba a Dios. Reconocía que Él era Dios, reconocía que Él era todopoderoso, pero mi mente y mi corazón no estaban conectados. Le dije que sí y le empecé a demostrar el resumen de cristianismo que tenía. Yo he hecho esto, yo fui a este campamento, yo fui a este retiro. Todo un hipócrita, lleno de orgullo, de engaño, como un fariseo, limpio de afuera, pero por dentro más sucio que la tierra. Y gracias a Dios, Él me invitó a un estudio bíblico, pero no sabía que en este estudio me iba a cambiar mi vida. Ese día llego y vi a 5 otros hombres que estaban de mi edad, que Cristo había cambiado su vida y transformado su corazón completamente por la sangre de Cristo. Y podía ver que mi vida no tenía la misma rasgo de cambio de corazón. Aunque afuera decía lo mismo que ellos, yo era un impostor. No estaba en fiestas, no estaba teniendo relaciones, no me estaba emborrachando, pero mi corazón seguía sucio y vacío. La cercanía de ellos, de que ellos tenían con Dios, me enseñó a mí que yo estaba lejos de Dios.
Y mi respuesta al encuentro debería de haber sido, ok, me voy a quedar, yo quiero aprender de ustedes, yo quiero más de esto, yo quiero más de esa relación genuina que ustedes tienen. Pero yo quería probar un poco del mundo. Porque obviamente pensaba que en el mundo tiene que haber algo bueno, porque todo el mundo está allá. Y quería encontrar y traté de jugar la parte media, cerca de Dios, pero todavía probando el mundo. Y eso, como ustedes saben, no se puede hacer. Y poco a poco, ese monstruo me estaba enredando con sus brazos, más y más a la oscuridad. Y me separé de Jacobo, mi líder, por 2 meses. No le hablé, no le texteé, él me texteaba 10 veces al día, no tanto, 10 veces a la semana, pero no le respondía. Pero la persistencia de Jacobo. Yo estaba trabajando como cashier en H-E-B y estaba trabajando y recibí un texto de Jacobo y me dijo, hey, ¿a qué hora vas a salir del trabajo? Y yo le dije a las 10:30, pero en realidad yo salía a las 9. Pero yo le dije a las 10:30 para que él no me estuviera molestando y que me quería invitar a ningún lado. Pero cuando le dije a las 10:30, él me dijo, ok, perfecto, ven a mi casa. Y yo, voy a tener que ir, porque ya le dije que iba a salir a las 9 y no tenía nada más que hacer. Entonces fui a su casa. Y ahí había un fuego, ahí estaba Jacobo, un joven que se llamaba Jonathan y un joven que se llamaba Juan. Y mientras estábamos hablando, estábamos conviviendo, riéndonos de esas cosas, empezaron a leer la Biblia. Y de la nada, Jonathan me empieza a decir cosas sobre mi vida. Me empieza a decir las cosas que estaba pasando mi familia y yo. El sufrimiento, con detalle. Y yo nunca había hablado de esos problemas. Nadie más sabía qué es lo que me estaba pasando en mi corazón que Dios y en este momento, Jonathan. Y mi corazón temblaba. ¿Cómo sabe tanto sobre mi familia? ¿Y por qué Dios le está revelando esos secretos que tengo de mi familia? Y esperaba que Dios no le dijera nada más que estaba pasando en mi vida, porque había muchas cosas en las que yo estaba avergonzado. Yo tenía más miedo que todas las personas supieran lo que estaba en mi corazón, de que Él supiera qué es lo que estaba pasando en mi familia. Desde ese momento reconocí que Dios es real, que Dios es fuerte y que Dios me quiere salvar mi vida. Y empecé a ir otra vez a esos estudios. Y uno de esos días antes del Thanksgiving, Jacobo nos estaba dirigiendo y nos dijo que en esta semana de Thanksgiving, que empezáramos a leer la Biblia y que le preguntaras y orábamos al Señor, le dijéramos, Señor, enséñame tu corazón. Entonces, leer la Biblia y orar, enséñame tu corazón. Yo, ok, esto lo he hecho toda mi vida, he leído mi Biblia toda mi vida, voy a añadir esta oración y a ver qué pasa. Y esa semana, el lunes, el viernes, el sábado, el lunes, el martes, el viernes, el jueves y el viernes estaba leyendo. Y un viernes en la noche llegué a la casa tarde y yo quería leer y empecé a leer en Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16. Y decía que Dios rescata a un bebé. Y así dice Dios, la saca del lodo y le dice que yo te limpié. Yo te curé las heridas que tenías. Yo te puse joyas, te eché perfume, te ayudé y te puse en un lugar de providencia. Y todo el mundo te reconocía, dice el Señor. Todos sabían que tú eras fuerte, pero te alejaste de mí y te fuiste con otros dioses y dejaste que te profanen. Y le dijo que eres peor que una prostituta, porque una prostituta le pagan, mientras que tú les pagas a otros para que te vengan y te ensucien. En ese momento mi corazón empezó a temblar otra vez. Y empecé a ver cuánto Dios había hecho por mí.
Y como yo estaba haciendo lo mismo con él, lo mismo que estaba haciendo Israel con Dios, yo estaba haciendo la misma cosa con Dios. Él me había sacado de Guatemala, donde había mucha violencia en ese momento. Me había traído a high school, donde yo me metía a fútbol americano y era el capitán de fútbol, el vicepresidente de la escuela. Estaba yendo a la universidad en América gratis, con buenos padres, con todas las habilidades a mi disposición. Pero ¿cómo le estaba agradeciendo yo a Dios? Yo me estaba tirando ese monstruo de este mundo y me estaba enredando mano y pie por este monstruo de mentira y engaño. Y mi corazón lleno de orgullo no quería admitir que estaba muy, pero muy perdido. Porque pensé, yo he ido a la iglesia, yo he predicado, yo he hablado, yo he confesado a Cristo con mi boca, pero nunca había llegado a mi corazón. Yo quería estar seguro, mi corazón orgulloso quería estar seguro de mi salvación, pero sabía que no había sido cambiado por el evangelio. Oh, ese corazón pecaminoso. Ese corazón pecaminoso. Y en ese momento también vi el corazón de Dios. Y era un corazón enojado. Y también un corazón lleno de compasión por su hijo. Mi pecado lo enojaba, pero Jesús lo llenaba de compasión. Y yo sabía la historia. Yo sabía que Dios había sido humillado por mí. Que era mi pecado que me estaba separando de Dios. Y ese pecado era orgullo, lujuria y enojo. Le quiero decir que cuando vi mi corazón malvado, le dije a Dios que no era mucho, pero te lo entrego. Toma mi vida. Lo bueno, lo malo, lo feo de mi corazón. Y se lo di todo al Señor. Porque Él sabía todo sobre mí, pero todavía me amaba. Esas cosas que yo tanto estaba tratando de esconder de Dios, no lo podía esconder. Pero Él, aunque Él sabía todas las cosas, Él todavía estaba extendiendo sus manos de salvación. Yo sabía que tenía que arrepentirme de mis pecados completamente. Darle los talentos, darle mis pecados y darle mi futuro a Dios, sin compromisos. Sí, y este testimonio refleja el primer principio de la parábola de la mostaza. Hay dos historias de la mostaza. Una es una mostaza que con fe y otra es una mostaza con orgullo. La correcta es una hierba que se extiende a lo largo y a lo ancho rápidamente, y la semilla más pequeña de todas las semillas puede reproducirse rápidamente y con frecuencia, tanto que puede contener toda una montaña entera. Pero luego está la mostaza incorrecta, de la que habla la parábola, la que quiere crecer y orgullecerse de sus números. ¿No sabía eso ayer? Se enorgullece de su poder e influencia. Pero cuidado, porque la iglesia de Cristo nunca va a ser aceptada por este mundo. Cristo dijo, me odiaron a mí y te van a odiar a ti. Y dijo, mas a mí me aborrecen, pero yo testifico de él, que sus obras son malas. La apostasía puede suceder cuando nos orgullecemos de nuestros números y decimos, mira, somos fuertes, mira, somos tan fuertes, mira cuán lejos hemos llegado por nuestras propias fuerzas. Todo mi poder, pero alabado sea Dios. Dijo ya, te mandaron un mensaje para él. Se cortó. Lidian Cáceres, ¿puedes poner mute a tu Zoom, por favor? ¿Cómo? La apostasía
puede suceder cuando nos orgullecemos de nuestros números y decimos qué tan fuertes somos nosotros. Pero podemos decir, gracias a Dios que me usa a mí y mi poder y mi sabiduría y mis talentos. Y eso se llama orgullo. Y de esto me liberó a mi Señor por esa sangre que derramó en la cruz. Y ese es el principio que quiero que ustedes tomen con esto. Que la humildad es el principio de la mostaza correcta. Y el orgullo es la tendencia de la gente. Que aquella iglesia que está tratando de orgullecerse y verse más grande de todas, esa es donde va a morar las potestades de oscuridad. Pero aquella iglesia que aunque chica, sea humilde, a esa Dios va a expandir y va a poder tener toda una montaña. Tal vez ustedes no quieren ser una hierba, pero yo por lo menos quiero ser la hierba de Dios. Aunque sea la hierba de Dios, con que sea la hierba de Dios, estoy bien. Amén. Les voy a compartir aquí mi screen. Y esta es la parábola de la mostaza. Como dije, la humildad es el principio de la mostaza y el orgullo es la tendencia de su gente. Entonces, la humildad es el principio de la mostaza y el orgullo es la tendencia de la gente. Vamos a leer otra vez lo que dice Mateo 13, 31 y 32, que dice: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre sembró en su campo. Sin duda, esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de todas las plantas. Esta se hace un árbol y hasta las aves del cielo vienen y hacen nidos en sus ramas. Usualmente creemos que esta ave es buena. Qué bueno que este árbol está haciendo como cobertura para las aves, están haciendo un nido. Qué bien. Y así pensamos usualmente. Pero las aves son malas. Las aves no son buenas en esas parábolas. Si vemos el principio del capítulo 13, podemos ver la parábola del sembrador y ver que una semilla cayó a la par del camino y vinieron las aves y se las comieron. Y ahí cuando explica Jesús esta parábola, dice, esas aves representan el maligno. Entonces podemos ver que las aves no son buenas. Y esas aves son las potestades. Perdón. En este segundo segmento les voy a empezar a hablar a ustedes sobre las potestades que están sobre las universidades de Estados Unidos y probablemente más allá de Estados Unidos. Y les voy a contar las historias y voy a hablar de cada potestad que está peleando, que se está haciendo peleadas en las universidades. Esa es una protesta que pueden ver en una de las universidades. No es en UTSA, no estoy seguro dónde está. Pero primero les quiero preguntar, y quiero más que todo preguntar, les quiero hablar que por qué Satanás ataca las universidades. ¿Por qué Satanás ataca las universidades? ¿Por qué esas tácticas de este monstruo están en las universidades? Es porque cuando los estudiantes llegan a la universidad, están libres de sus papás.
Y ahí es donde las personas empiezan y se desarrollan y Satanás empieza a agarrar su corazón y su mente. En las universidades hay, como les dije, hay tantas tentaciones y hay tantos lugares de oscuridad que Satanás quiere agarrarlos pronto, el primer día como me quería agarrar a mí, más allá de lo que ya estaba. Estadísticamente, después de los 25 años de edad, 2% de las personas vienen a Cristo después de los 25 años. Entonces, si Satanás agarra los corazones de los estudiantes de las universidades, es probable que esos estudiantes, cuando salgan de las universidades, no van a seguir en los caminos de Dios. Como dije otra vez, la estadística dice que después de los 25 años, la probabilidad es que solo 2% de la población de las personas vengan a Cristo después de los 25 años. También podemos hablar de los niños que han ido a la iglesia toda su vida. 7 de cada 10 niños que van a la iglesia todos los días, durante su niñez, 7 de cada 10 no regresan a las iglesias mientras que están en la universidad. 70% de los niños que van a la iglesia no regresan a la iglesia mientras que están en la universidad. ¿Y sabe qué puede pasar entre esos 4 años? Su mente y su corazón puede ser arrancado y su caminar puede desviarse y pueden seguir caminando una vida que no está conforme al Señor y no siguen sus pasos. Y no le estoy diciendo para que tengan miedo de la universidad, sino que para que oremos. Para que también instruyamos a nuestros hijos a tener una fe completa, una fe y una fundación concreta en Dios. Porque en la universidad, los estudiantes están tomando las 3 decisiones más grandes de su vida. ¿Qué van a creer? ¿Qué profesión van a seguir? ¿Y con quién se van a casar? Usualmente. Y si Satanás los puede agarrar en ese momento, él los puede agarrar, los puede tener en sus manos por el resto de sus vidas. Porque les están tratando de lidiar qué van a creer, qué profesión van a seguir y con quién se van a casar. Entonces, sigamos en la historia en mi testimonio. Después de que yo vine a Cristo, estaba con Jacob, estaba en ese ministerio de Chi Alpha que está diciendo Danubio, donde me discipularon, me enseñaron cómo dirigir y cómo traer más personas a Cristo. Y ahí estaba empezando yo, mi primer año, bien feliz, ¿verdad? Y estábamos nosotros ahí, y mientras que uno de nuestros compañeros empezó a predicar al aire libre. Arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Y yo estaba en medio de toda esa multitud, tal vez de 100 personas, y empecé a hablar con un joven que era más, yo tenía como 19 años, él tenía como 22, 21 años, y le pregunté, oye, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de lo que está diciendo el predicador? Y él me empezó, y su respuesta fue completamente lo opuesto que estaba pensando. Él me dijo, que cómo puedo creer esto, que esto es una tontera, que cómo un Dios me puede mandar al infierno si yo no soy malo. ¿Cómo tú puedes creer esto? ¿Acaso eres un inepto? Y me está diciendo de todas estas cosas. Y yo con mi poco conocimiento, un cristiano, le empecé a decir, pues, Cristo murió por ti. Cristo sí murió. Tú estás diciendo que Él no murió, pero te voy a enseñar en la Biblia cómo sí murió. Te voy a enseñar que cómo nosotros somos pecadores. Empecé a hablar del pecado. Y él me dijo, ¿y tú me estás diciendo que con mis pocos pecados voy a ir al infierno? Y yo le dije, pues sí. Aunque tengas un pecado comparado con un Dios santo, no vale. Y él me respondió y me dijo, ok, entonces yo quiero ir a ese infierno porque yo no quiero ir a un Dios como ese.
al oír eso, que él me dijo, ¿tú quieres ir al infierno? ¿Tú prefieres ir al infierno? Sí, ahí voy a estar con mis amigos, voy a estar con Satanás y vamos a estar bebiendo y borrachera. Y yo le dije, esa fiesta fue cancelada porque hay un fuego en el infierno y nadie va a estar feliz. Pero se quedó en mi mente que él no quería estar con Dios. Y esa es la primer potestad que está en las universidades. La incredulidad. La incredulidad, que es falta de fe. Cuando hablé con él, vi que la mente ya estaba llena de dudas y que él no quería reconocer a Dios. No solo que él no creía, sino que él no quería. Porque él sabía que si Dios es real, él tiene que cambiar su vida. Entonces, él intelectualmente tenía que negar a Dios para que moralmente él pudiera hacer lo que quiera. Ok, entonces lo que estoy diciendo aquí es que él mentalmente, si él sabía que moralmente las cosas que él estaba, la vida que él estaba viviendo no glorificaba a Dios. Entonces, él dijo, si saco a Dios de esta ecuación, no me voy a sentir mal. No me voy a sentir mal por hacer pecado. Si yo saco a Dios de esta ecuación, yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, él empezó y dejó de creer en Dios, incredulidad, para poder vivir la vida que él quiera. En 2 Corintios 4 dice, pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento, incredulidad. Y esta incredulidad es influenciada también por los profesores. Que muchos de los profesores de las universidades son ateos. Y empiezan y predican el evangelio que ellos quieren contra Dios. He oído una historia de que estaba mi amigo en una clase y le dijo a toda la clase, párense todos, más o menos 200 estudiantes. Siéntense si no creen en Dios. 90% a 95% de los estudiantes se sentaron. Y después el profesor atacó y pidió que estos 5 o 10% de los estudiantes que estaban todavía parados tenían que defender su fe contra el ateísmo. A esos estudiantes estaban tratándose de agarrar de la fe que todavía tenían, con miedo. La primera potestad de las universidades es la incredulidad. La segunda potestad es la inmoralidad sexual. Fornicación, orgías, homosexualismo, transgeneralismo. Y podemos seguir esta lista que no para. La inmoralidad sexual, de todas formas, todos esos pecados son iguales. El pecado es el pecado y Dios odia el pecado. Y esto está corriendo en todas las universidades de América. La inmoralidad sexual. Una vez estaba yo y otros de mis amigos en Northwest Vista, San Antonio, en Alamo Colleges. Estábamos predicando a una multitud. Estamos predicando que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y un joven me empezó a hablar y me empezó a hablar en español porque él pensaba que yo no hablaba español, entonces empecé a predicar en español a él. Resulta que es de Monterrey, se llama Santiago. Y me decía que era un tonto, un inútil, etcétera, 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 que tu evangelio no
es ya histórico, que por qué todavía estás creyendo en esa historia del pasado, que eso ya fue negado por los científicos, y yo tratando de razonar con él y hablarle de Jesús. Poco a poco me empezó a hablar de su vida, de depresión, de ansiedad, de suicidio, pero yo sabía que había más. El Espíritu me estaba diciendo que había más, entonces todavía seguía escarbando y haciendo preguntas para que él me dijera más cosas. Y le empecé a hablar de la lujuria, de la inmoralidad sexual. Él me estaba diciendo que, ¿qué te importa si yo tengo sexo con todas estas mujeres? Uno puede hacer lo que uno quiera. Y le dije que un perro puede ir a hacer esas cosas, pero tú no eres un perro, Santiago. Tú eres más valioso que un perro y esas mujeres son las más valiosas de este mundo. ¿Cómo tú puedes venir y hacer esas cosas con tantas mujeres? Y se enojó. Se enojó muchísimo. Yo entiendo, porque eso fue una palabra muy fuerte. Y después empezamos a razonar un poco, ya se calmó y me empezó a decir y me confesó que la razón que le había dolido tanto que yo hubiera dicho eso sobre ese perro es porque la primera vez que tuvo relaciones, me dijo, la primera vez que tuve relaciones, yo tenía 15 años. Y mi amigo y yo fuimos a un lugar de prostitución. Y así tuve mi primera relación sexual. Y de ese momento perdí toda mi inocencia y seguí acostándome con tantas mujeres pudiera. Wow. Esa es una historia, hermanos. Una de muchas cosas que están pasando en las universidades. La potestad sobre el sexo. Después seguimos, entonces ya estamos hablando de la potestad de la incredulidad, la falta de fe. La potestad sobre la inmoralidad sexual. Tercero, la potestad sobre la brujería. La brujería. No, eso es en los pueblos de Guatemala, en San Antonio brujería, en las universidades brujería. No, pues déjeme compartir algo con usted. Otra vez estábamos en las universidades, mi amigo Kyle, Miguel y yo. Voy a hablar de la historia de ellos, después voy a hablar de una historia mía. Mi amigo Kyle estaba predicando a una multitud de más o menos 200 personas y una mujer vestida de negro vino y le empezó a gritar y empezó bien enfadada. Después vino su esposo, también vestido de negro, con cachucha negra, puntiaguda, con rock pesado, hablando brujerías. Él estaba hablando y nadie le podía entender qué estaba diciendo, porque no era inglés, no era español y no era cualquier otro lenguaje comprensible. Eso era el esposo. La esposa se arrodilló enfrente de mis amigos y empezó a dibujar un pentagrama en el piso con un yeso. Después empezó a decir unas brujerías, hizo el yeso un polvo, agarró el polvo y la sopló en la cara de mi amigo Kyle. Mi amigo le dijo, más grande es aquel que está en mí que aquel que está contra mí. En una universidad. Esa es la experiencia de ellos. Cuando yo estaba también todavía en Northwest Vista, estábamos evangelizando, estábamos hablando de la verdad. Después oí una amiga que estaba diciendo, mi amigo Milton, le encantaría hablar contigo. Entonces yo me volteé y empecé a hablar con este joven. Este joven tenía un parche en su ojo, negro, sí. Y le pregunté, hola, ¿cómo estás? Me llamo Milton. Empezamos a hablar. ¿Por qué tienes un parche? Y él me responde, es que estoy entrenando mi ojo, porque yo quiero entrenar mi ojo a ver en la oscuridad. Y yo, ok, bueno, pues, ¿qué piensas de lo que estamos haciendo aquí? Él me dijo,
yo creo que es muy bueno lo que están haciendo. Ustedes quieren que nosotros cambiemos nuestra vida, que nos dediquemos a la vida en Jesús, para que no fuéramos al infierno, sino que le demos nuestra vida y gloria y alabanza a Dios. ¿Es correcto? Yo le dijo, pues sí. Entonces, si tú ya reconoces eso, ¿qué estás esperando? Y me dijo, es que yo le sirvo a la diosa de magia y creatividad. ¿Perdón? ¿La diosa de qué? La diosa de magia y creatividad. Entonces le empiezo a preguntar que cómo había sido, que cómo había empezado él, y él no me quería decir cómo había empezado. Entonces yo le seguí hablando de Jesús. Vino mi amigo y empezamos a hablarle de él, sobre la libertad que hay en Jesús. Y le seguí hablando y él se empezó a hacer así todo su cuerpo. Y le pregunté, amigo, ¿quieres ser libre? Y él dijo, y él de la nada solo me vio y me dijo, no, yo amo a la diosa que yo sirvo. Él temblando. Y así muchas de esas historias pasan todos los días y los estudiantes, no todos son así, pero hay muchas personas que son aquí así, especialmente en San Antonio. Y ahora sé que esas historias han estado un poco duras, un poco negativas, pero muchas de esas personas después vinieron a los pies de Cristo. Y ahora también hemos hablado de la potestad de la incredulidad, inmoralidad sexual, la magia, brujería. Y ahora les quiero hablar de la última potestad, que las que les puedo decir, de depresión, ansiedad y drogas. Es una potestad sobre la mente. Y esta va a ser con un final feliz, así que sonrían un poco. Aunque no los puedo ver, pero espero que estén sonriendo. Estoy hablando de mi amigo Eric. Algunas de las personas que han estado en Más que Vencedores han visto a mi amigo Eric, un chinito, pero moreno. Él es chino, pero creció en Tampico, México. Su papá es ateo. Su mamá, budista. Cuando llegó a high school, él vino a Estados Unidos a terminar el high school y ahí se envolvió en toda clase de droga. La cocaína, marihuana, ácido, hongos, de todo. Literalmente de todo. Él me dijo, solo 3 cosas no he probado. Y yo, wow. Pues cuando llegó a la universidad, ya estaba lleno de todas estas cosas. Y el primer día, mi mejor amigo Francisco y yo empezamos a hablar, lo conocimos, lo invitamos a comer. Estuvimos ahí con él y él era un ateo, igual que su papá. Y empezamos a hablar y él me estaba diciendo que él tenía insomnia, que era ateo, que no quería nada con Cristo, pero sí necesitaba un amigo. Y eso pudimos ser para él, un amigo. Después de días y días de que nosotros nos estamos quedando despiertos, yo me quedé muchas noches hasta las 5 de la mañana porque él tenía insomnia, hablando de él sobre Cristo, aunque tenía la clase a las 8 de la mañana el próximo día. Pero yo veía algo en Eric que me decía que había esperanza. Una de esas veces, él vino con nosotros a una conferencia. Y en medio de la alabanza, Dios le reveló una cosa bella. Que en los momentos más oscuros de su vida, cuando él había sido abusado, él estaba ahí con él. Cuando él estaba en drogas, él todavía estaba ahí con él. Cuando él estaba desamparado, que Dios ahí estaba. Y en ese momento, cuando él tuvo esa revelación, él se cayó al piso y Dios lo libró de la ansiedad, de depresión, de la insomnia. Gloria a Dios. Porque vea que Dios un día tomó la vida de ese hombre
y la sanó completamente mentalmente, y su corazón, que antes era de piedra, ahora es de carne. Y este hombre, Eric, estoy muy orgulloso de él, porque a él le costó mucho venir a Cristo. Lo que quiero decir es que después de que él vino a Cristo, sus padres lo sacaron de su testamento. No le ayudaron, le dijeron, estás solo. Si tú te vuelves cristiano, tú estás solo. Y él tuvo que tomar una decisión. O sigo a Cristo y mi salvación, o sigo el camino de mis padres y tengo seguridad financiera. Y gracias a Dios que él sigue a Cristo. Y ahora este hombre que antes tenía depresión, ansiedad, suicidio, insomnia y muchas otras cosas, ahora es un hombre sano y un hombre que está discipulando a otros hombres para venir a Cristo. Gloria a Dios. ¿Verdad? Estas potestades, hablando del árbol otra vez que sale en la mostaza es una hierba. La mostaza es una planta, no es un árbol. Que de las hierbas salga un árbol es algo que no es natural. Tal vez es un crecimiento supernatural, tal vez es una iglesia que tiene multitudes, tal vez es una persona que se está confiando, está enorgulléndose ella misma más allá de todos los demás. Y perdón que no pude tener este versículo en la presentación, pero se los voy a leer. Está en Daniel capítulo 4. Y vamos, dice, me parecía ver que en medio de la tierra había un árbol de gran altura. Estaba Nabucodonosor. ¿Cómo es? Nabucodonosor. Él está diciendo esto. Me parecía ver que en medio de la tierra había un árbol de gran altura. Este árbol crecía y se hacía más fuerte y su copa llegaba hasta el cielo. Se podía ver desde los lugares más lejanos de toda la tierra. Era de hermoso follaje y abundante fruto. Y de él podían alimentarse todos. Todas las bestias se refugiaban bajo su sombra. En sus ramas anidaban las aves del cielo. Y de él se alimentaba la humanidad entera. Mientras yacía en mi lecho, en las visiones de mi mente vi descender del cielo un vigilante santo que en gran voz clamaba, derriben el árbol y córtenle las ramas, quítenle el follaje y esparzan su fruto. Espanten a las bestias que yacen bajo su sombra y a las aves que anidaban en sus ramas. Pero dejen en la tierra solo la cepa de sus raíces y sujétenlas con cadenas de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Jesús estaba hablando que ellos también se les podía derribar ese árbol. Aquella mostaza que se enorgullece y se vuelve un árbol que no es natural, donde las aves y potestades de este mundo se hacen su casa en su iglesia o en su árbol. Dios va a derribar ese árbol. Imagínense como esos judíos que conocían estas plantas. Ellos se recordaban de ese capítulo en Daniel 4 y escuchaban atentamente lo que estaba diciendo Jesús. Que un crecimiento abnormal de orgullo va a ser derribado por Dios. Entonces, voy a compartir otra vez. Estas son las potestades que le estoy diciendo.
La primera vez que les dije fue la incredulidad. La segunda, la inmoralidad sexual. La tercera, la brujería. Y la cuarta es la guerra sobre la mente de cada estudiante de la universidad. Estas son las potestades. En la izquierda ven, es cuando estábamos predicando, me estaban haciendo preguntas. En la derecha es un amigo que se llama Cristian, que después de tener una vida llena de drogas, se arrepintió y se fue bautizado. Y gracias a Dios ahora camina con Dios. Gloria a Dios. Y al final de todo esto, vemos la buena mostaza. Jesús dijo en capítulo 17 de Mateo, porque ustedes tienen mucha poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a ese monte, quítate de ahí y vete a otro lugar. Y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Ustedes tal vez saben la canción. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Espero que lo sepan, que es muy buena canción. Pero Dios está diciendo, esta es la buena fe. Una fe con humildad. Una fe con pureza, que no deja que las potestades de este mundo infiltren al corazón. Humildad, pureza. Y la otra característica de esta mostaza buena es la mostaza con fe. Fe. Esa fe que proclama. Esa fe que abre su boca y les habla a las personas sobre Cristo. Esa fe que no tiene miedo a confrontarse con cualquier potestad. Esa fe con humildad. Que ve esas tribulaciones enfrente de él y no va a decir, no, yo voy a ser derrotado. Esa fe que en el nombre de Jesús, en la fe tan pequeña como una mostaza, dice, yo conozco a ese Dios que puede mover una montaña. Yo conozco a ese Dios que puede sacarme de este hoyo. Yo conozco a ese Dios que puede liberarme de mi pecado. Yo conozco a ese Dios que puede liberar las ataduras del enemigo. Yo conozco a ese Dios que un día va a derribar ese árbol que no es bueno. Yo conozco a ese Dios que va a mandar cada potestad al infierno. Yo conozco a este Dios fuerte y poderoso. En esa mostaza, con fe, como ella, ahí está la victoria en la fe. Y esta foto es de Nueva York. Esta foto es de Nueva York, donde les dije antes que voy a ser parte de un equipo que va a plantar el primer ministerio a las universidades de Nueva York, de Manhattan específicamente. Y vamos a hacer un grupo con humildad, con pureza, con fe. Nosotros queremos ser esa buena mostaza, esa iglesia que proclama, esa iglesia que batalla contra las potestades que están sobre Nueva York. En Nueva York está nuestra esperanza de que ahí va a haber una iglesia pura. Y en Nueva York, nosotros, usted y yo, tal vez reconocemos que hay mucha tiniebla. Porque hay tantas personas que atraen tantas potestades, tanto pecado. Tanto pecado. Hay 11 millones de personas que viven en Nueva York. 11 personas, imagínense, dentro del 1604, el highway 1604. 11 millones de personas. Hay 600,000 estudiantes de universidad solo en Manhattan.
y ninguna ministerio que esté hablándole con ellos. Ningún. ¿Y qué potestades hay en Nueva York? Pues las mismas que mencioné, la incredulidad, bastante. Es un lugar muy secular. La inmoralidad sexual, como nunca. La magia y brujería, por todos lados. La depresión y la batalla mental. Muchas personas ahí que tienen tanto dinero todavía están en depresión. Porque pensaron que cuando yo esté encima de esta meta que tengo, ahí voy a tener lo que yo últimamente deseaba en mi vida. Y después que tienen esa meta, vio que eso no satisface su corazón. Y se vienen y empieza la depresión, la ansiedad, etc. También en Nueva York hay mucha violencia. En el año 2018 solo hubo un día en el 2018 sin ninguna muerte. Un día. En Nueva York también hay mucha aborción. Es la capital de aborción en toda la nación de Estados Unidos, especialmente en la comunidad donde yo voy a estar viviendo. Se llama Harlem. En Harlem hay más bebés que son abortados que nacen. 51% de los embarazos resultan en aborto en Harlem. 51. Estas calles, hermanos, están repleto de sangre, de injusticia. También hay una gran injusticia y racismo contra las comunidades de ahí. Los afroamericanos, los latinos, los internacionales, donde sea, hay mucho dolor que el evangelio de Cristo puede sanar. Y solo el evangelio, porque es un problema del corazón. Es un problema del corazón. Pero Nueva York también es un lugar muy estratégico. ¿Por qué es un lugar estratégico? Porque desde ahí, lo que pasa en Nueva York conmueve el resto de la nación. Lo que pasa en Nueva York, los otros estados lo quieren copiar. Una vez cuando estaba ahí en Nueva York haciendo una visita, subí el subway y vi una protesta de como 100 jóvenes de 18 a 22 años y estaban muy enfadados, estaban diciendo malas palabras, estaban peleando por todas las cosas. Y cuando lo vi me enojé. Les dije, Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué dejas que esto está pasando aquí? Y Dios me dijo, ¿qué ves? Yo dije, yo veo unas personas malas, con corazón malignos. Y me dijo, ¿qué ves? Y dije, lo mismo. Me dijo la tercera vez, ¿qué ves? Y la tercera vez como que estaba entendiendo que Dios quería que cambiara mi visión. Y vi a esos 100 estudiantes en protesta, con un deseo de cambiar el mundo, con un deseo de hacer algo con su vida. Y Jesús me demostró en ese momento que qué pasaría si estos jóvenes, con tanto poder y tanta batalla que tienen para cambiar el mundo, cambiarían el mundo por Cristo. ¿Qué pasaría si tenemos 100 estudiantes así como ellos? Compasión, pero pasión en Cristo. Ellos también cambiarían el mundo. Y sí, Nueva York es muy oscuro, pero la luz de Dios siempre brilla más cuando está rodeado de oscuridad. En Nueva York están una de las mejores universidades del mundo. Uno de nuestros presidentes del pasado se graduó de Colombia
University, que estará a 5 o 10 minutos de mi casa, donde yo voy a vivir. Y yo voy a estar discipulando a esos hombres y mujeres. Dios va a hacer algo grande en un lugar con tanta oscuridad. Y como dijo Danubio, va a ser difícil. Y como reconocimos ahorita, hay muchas potestades. Pero como dijo mi amigo, como dice la palabra, es más fuerte aquel que está dentro de mí que aquel que está en el mundo. Que la luz de Cristo va a resplandecer en los lugares más oscuros, donde no hay nadie haciéndolo. Cuando fui a Nueva York, lastimosamente, estaba ahí por 5 días y no vi nadie hablando de Jesús. No vi a nadie predicando, diciendo algo. No vi ninguna iglesia, otra que las viejas que ahora solo son un monumento. No vi nada. Y lo más bonito que a mí me encanta de Nueva York es que es un lugar con muchas personas de todo el mundo. Todo el mundo. Me paré en una esquina y oí español. Español de puertorriqueños, español colombiano, árabe, hebreo, saber ni qué, chino, japonés, coreano. En 5 minutos puedo oír todas esas diferentes lenguas. ¿Y qué pasaría si estas personas, si Dios agarra su corazón, nos usa a nosotros para evangelizar y hablar de Cristo? Y después esas mismas personas van a Arabia Saudita o Romania o a España, llenas del Espíritu Santo, y cambian sus propios países por Cristo. Esa es la victoria en la fe que Dios quiere de todos nosotros. Que creamos en ese Dios que puede hacer lo imposible. Que ahorita se ve en Nueva York como algo imposible, con ojos humanos. Pero estamos preguntando al Señor que nos dé una visión espiritual. Y que esas potestades de oscuridad también van a ser derribadas por la sangre y la proclamación de Jesucristo. Porque no hay poder más grande. No hay nombre más grande bajo la tierra en la cual alguien puede ser salvado que Jesucristo. Hermanos, les agradezco su tiempo. Les agradezco los días que pude estar con ustedes sirviendo en la iglesia. Y a tantas personas que no conozco, yo añoro sus oraciones. Va a ser difícil, pero es más grande aquel que está en nosotros. Amén. Gracias por su tiempo.